miércoles, el presidente Felipe Calderón entregará por escrito al Congreso de la Unión su cuarto informe de gobierno. En las últimas semanas, el PRI insistió en regresar a ese formato que repitió durante 70 años, que tanto criticó, pero que en la era de Fox se reformó la Constitución para evitar que el presidente acudiese al Congreso. Le pido que ponga atención en el trabajo de nuestro compañero Alejandro Jiménez. La tradición republicana de que el presidente de la República presente por escrito y en persona su informe anual de labores ante el Congreso de la Unión data de los primeros años de vida democrática en México, cuando el presidente Francisco I. Madero comenzó esa tradición. Una vez consolidado el régimen revolucionario, el día del informe también se institucionalizó y se convirtió en el vértice de un ritual en el que el ocupante de la cúspide piramidal del poder político enumeraba los logros reales y ficticios de su régimen. Los mandatarios priistas refinaron la práctica ceremonial del informe. Las décadas pasaron y conforme el régimen de control político se fue abriendo y la oposición ganaba espacios, el día del informe comenzó a resquebrajarse. El primer día de su final fue el 1 de septiembre de 1982, cuando el entonces diputado Porfirio Muñoz Ledo interrumpió el mensaje del presidente Miguel de la Madrid, lo que para su tiempo era considerado una herejía completa. Las interpelaciones fueron ya costumbre durante los informes de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Por lo mismo, los otrora discursos de más de 6 horas de duración se redujeron a 2 o 1 hora, limitándose a un mensaje político sin detalles técnicos. Con Vicente Fox en la presidencia, muchos rituales priistas sucumbieron. La polarización política que generó su gobierno fue haciendo cada vez más y más agrestes las comparecencias presidenciales ante el Congreso, a tal grado que para su último informe no fue recibido por los diputados, quienes además cambiaron la Constitución para que nunca más un presidente se presentara ante ellos un día de informe. Ahora, a 4 años del gobierno del presidente Felipe Calderón, los partidos de oposición quieren verlo de nuevo ante ellos y entablar un diálogo con él. Sin embargo, las leyes ahora impiden ese encuentro, que tal y como se ha planteado parece más un intento por llevar al jefe del Ejecutivo a un circo de insultos y reproches para humillarlo que a un verdadero diálogo republicano. Por lo pronto, y en apego a lo que dice la ley, el próximo 1 de septiembre no habrá tal encuentro. Para Código, Alejandro Jiménez, El Universal TV. ¿Qué calificación merece el gobierno calderonista? 4 años de gobierno. ¿Cuáles son los logros del presidente? ¿Cuáles sus omisiones y sus errores? Y para analizar este tema, por supuesto, invitamos a 2 amigos de casa, uno que usted conoce muy bien, que es mi compañero Salvador García Soto, y Jorge Javier Romero, ambos colaboradores del Universal. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal si nos arrancamos con algo que les duele mucho a los mexicanos, que es la economía y el empleo, Salvador? Un balance a 4 años. ¿Qué nos va a decir el presidente? Pues no creo que tenga mucho que decir. Hay cifras, oficialmente el empleo está repuntando, todos los meses nos salen a decir que hay un crecimiento en el empleo, pero la realidad, es decir, sí lo hay, no se puede negar estas cifras donde ha aumentado la contratación. Habrá que ver también qué tipo de empleos, esa es otra discusión, los empleos si son de calidad o son empleos temporales, que a veces también entran en estos registros. El tema es que yo creo que ahí está uno de los grandes faltantes del gobierno de Calderón, de este presidente que llegó al poder diciendo que era el presidente del empleo, pues ha resultado ser más bien el presidente del desempleo. En términos reales, el desempleo está al alza en México. El INEGI dio a conocer esta semana una cifra que habla de un índice de desocupación de la población económicamente activa de 5.7%, el más alto desde la crisis del 95. Es decir, no creo que en ese terreno haya mucho que festinar. Estabilidad financiera sí, quizás. Hacia afuera la imagen de México se mantiene todavía como un país confiable para la inversión, pero pues no hay grandes cifras que festejar tampoco en materia económica. Sí, sobre todo si recordamos que en la campaña nos ofreció ser el presidente del empleo. El presidente del empleo. Claro, también hay que entender que todo el gobierno de Calderón ha estado en el marco de la crisis en los Estados Unidos y la economía mexicana es tremendamente vulnerable a lo que ocurre en Estados Unidos. Ahora hemos visto en este último trimestre un crecimiento importante en la economía mexicana, pero ya viene un nuevo frenón en la economía de los Estados Unidos. Claro. Así que no son muy halagüeñas las esperanzas en torno a la recuperación real de la economía. Porque además la economía mexicana tiene problemas muy serios estructurales. Mientras no se reforme a fondo en todo el marco institucional con el que se hacen negocios, con el que se da la actividad económica en México, vamos a seguir siendo tremendamente vulnerables a los vaivenes de los ciclos internacionales. Y esas reformas, para impulsar esas reformas, se necesita antes una transformación del régimen político. El régimen político actual está agotado. Seguimos aferrados al modelo presidencial que copiamos de la Constitución
norteamericana de 1787, ¿no? Un modelo del siglo XVIII que ya está, todos los días muestra cómo no genera mecanismos de gobernación eficaz, porque hay un conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Y en ese marco del conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo se va a dar este informe, ¿no? Mientras que se hizo toda la reforma legal para que ya nada más fuera una entrega de un documento, en lugar de que lo presentara el presidente ante el Congreso, ahí está el PRI pidiendo que el presidente esté ahí. ¿Por qué, Jorge Javier? Pues porque se necesita que el Ejecutivo y el Legislativo, en lugar de estar separados, colaboren. Eso es indispensable y eso no se logra en un régimen presidencial. ¿Y el PRI por qué lo pide? ¿Por qué ahora? ¿Quiere que vaya? En este ánimo que dice Jorge bueno, Javier, porque ¿no? yo creo que políticamente hay muchos temas por los cuales cuestionar al gobierno de Calderón, y el PRI seguramente estará buscando un foro donde vengan estos cuestionamientos, donde venga pues la nota política que al partido le conviene mucho, sin duda. Yo creo que es además un asunto esquizofrénico de los priistas, porque fueron ellos los mismos que limitaron la presencia del presidente, ¿no? Y ahora quieren que regrese. La verdad es que ese tema del informe es un tema que demuestra muy bien lo que decía, en el sentido de no se han puesto de acuerdo en tantos años, no encuentran un formato adecuado para esto, que es una rendición de cuentas. Del festejo del Día del Presidente pasamos a la ausencia total del presidente en esta ceremonia, y la verdad es que yo no entiendo por qué no pueden llegar a un acuerdo. Es muestra de las incapacidades de nuestros políticos. Mezquindad política, Jorge Javier, ganancia política. Y sobre todo hay un problema de que están todos los políticos mexicanos aferrados a un modelo institucional y creen que cuando ellos estén en el poder lo van a poder hacer mejor que los que están, ¿no? Tanto López Obrador pensaba eso, los priistas están pensando. Lo que pasa es que los panistas no lo saben hacer. Cuando lleguemos vamos a nosotros a hacerlo bien, sin darse cuenta que el problema es estructural. Tuvimos una presidencia incontestada porque no había separación entre Ejecutivo y Legislativo, en la medida que el PRI tenía mecanismos de control del Legislativo. Eso se acabó. Y ahora lo que tenemos que hacer es una nueva relación entre Ejecutivo y Legislativo, que desde mi punto de vista pasa por un cambio de régimen, porque los regímenes presidenciales, todos, incluido el de Estados Unidos, tienen este problema de conflicto entre uno y otro poder. Es necesario reconstruir el régimen político mexicano en otro sentido. Pero si nos atenemos a lo que hemos visto en estos últimos años, no está ni siquiera mala en la noticia agenda decir que no va a ocurrir, ¿no? Pues no, pues bueno, por ejemplo, estaba, ¿no? Se supone, Calderón llegó y dijo, en diciembre del año pasado, dijo, aquí está mi proyecto de reforma política, muy criticable, muy cuestionable, porque lo que quería era nada más fortalecer al Ejecutivo en detrimento del Legislativo. Pero habría la posibilidad de una discusión, simplemente con los cambios que ha habido en gobernación y todo, se ve que eso ya pasó a un segundo plano totalmente. Y se ve difícil que a 2 años de que se vaya el presidente vaya a ocurrir algo así. Muy complicado, muy complicado. Yo creo que eso sería hasta al siguiente sexenio, cuando se tendría que definir el tema. Se le fue a Calderón esa oportunidad, como también se le fue antes a Vicente Fox, de reformar el sistema, que yo creo que era uno de los grandes objetivos por los que ellos llegaron al poder.